y de verdad espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar entonces con esta clase que está referida a signo lingüístico y metodología de resolución de vocabulario contextual en el contexto de la preparación para la prueba de lenguaje de transición de este año, ¿cierto? Se supone que a final de año esperemos que se rinda de mejor manera esta prueba, ¿ya? Bien. Comenzamos entonces. ¿Cuál es el objetivo que tenemos para esta clase? Identificar y aplicar algunas metodologías de resolución del vocabulario contextual y obviamente ejercitar habilidades lectoras siempre que van a estar incluidas en la prueba de transición. Quiero recordarles que ante cualquier problema, duda o consulta me pueden escribir al correo que está ahí y que la persona que está a cargo de contestar estos correos es quien les habla y las veces que sea necesario, ¿ya? Tengo alumnos que están bien motivados y me mandan las fotos y les voy explicando y de repente si no queda claro volvemos a establecer una conversación. No hay problema con eso, las veces que sea necesario. Quiero que lo tengan muy, muy, muy claro, ¿ya? Y por otro lado, recordar que las guías las pueden imprimir, guardarlas obviamente en una carpeta o si no, bien las pueden hacer en su cuaderno y obviamente tenerlas guardaditas ordenadas en el cuaderno con escribiendo las respuestas, ¿cierto? Especificar el número de la guía, la fecha, etcétera, para que ustedes no se vayan perdiendo al igual que otros alumnos que andan medio perdidos con sus guías, ¿ya? Si están atrasados con las guías, chiquillos, pónganse al día, no importa, vayan visualizando los videos, súper importante que lo hagan, ¿ya? Así que tienen tiempo para ponerse al día, ya háganlo, de verdad, no van a perder su tiempo, motívense porque es absolutamente necesario. Ok, traten de ubicarse dentro de la medida de sus posibilidades. Yo sé que cuando estamos todos en la casa se hace un poco más complejo, pero dentro de la medida de sus posibilidades en un lugar silencioso, cómodo, tengan su cuaderno a mano o bien la guía impresa. Y si necesitan interrumpir este video, lo interrumpen y después continúan. Esa es la gracia de que estén en el canal de YouTube y recuerden que siempre pueden volver a intentarlo, ¿ya? Les puse aquí una frase: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Yo sé que estas últimas semanas los contagios de esta enfermedad han ido subiendo, pero la verdad es que tenemos que tener una mentalidad súper positiva para que juntos y unidos podamos salir de esta, que esto es lo más importante que tenemos que hacer. Bien, voy a comenzar con una parte teórica recordando algunos conceptos de vocabulario, ya que tienen que ver con el signo lingüístico, por eso es que aparece obviamente dentro del título y aparece en las diapositivas. Primero, signo lingüístico, concepto general. Definimos entonces la palabra signo como señal de una cosa, eso es muy importante. Entonces, este signo lingüístico tiene una asociación, digamos, intelectual, porque, bueno, eso es intelectual, entre la imagen acústica, es decir, el significante, y el concepto. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, yo digo la palabra pelota, muchos de ustedes a lo mejor, no sé, se van a imaginar una pelota blanca con negra, otros se van a imaginar una pelota que quizás está de acuerdo con los colores del equipo que les gusta, pero se hacen una imagen y también una imagen acústica de la palabra y también saben el concepto de pelota, saben que obviamente es una esfera que sirve para entretenerse, para jugar, etc. Por lo tanto, el signo lingüístico nace de la asociación entre un significante y un significado, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno puede decir la palabra pelota, en la mente de cada uno, las imágenes que tenemos de esta pelota van a ser diferentes, no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Es lo mismo que yo les diga, ¿saben qué? Me quiero comer un sándwich. A lo mejor uno se va a imaginar un sándwich que tenga ciertos ingredientes o con una marraqueta y otro se lo va a imaginar con un pan frica, con un pan de molde, con un pan amasado, etc. Pero entendemos el concepto. Por lo tanto, las palabras tienen tanto una imagen, ¿cierto? Acústica, como un significado propiamente tal. El significante, ojo acá, puede entenderse como el aspecto material, concreto y perceptible del signo, ¿ya? Es lo que escuchamos y pronunciamos al momento de hablar o lo que leemos y escribimos. El significante configura el plano de la expresión. Y por otro lado tenemos el significado que corresponde al aspecto ideal, abstracto e imperceptible del signo. No se escucha ni se pronuncia ni tampoco se lee. ¿Ya?
Entonces, sabemos que el signo lingüístico se constituye de una imagen acústica, ¿cierto? Y del concepto, pero sabemos que nace de esta asociación que es el significante, que es lo concreto y perceptible del signo, lo que escuchamos, lo que pronunciamos, lo que decimos al hablar, y por otro lado, ese aspecto ideal abstracto imperceptible, ¿ya? Entonces, tenemos acá el significado o el contenido mental del concepto y tenemos los ejes que lo involucran. Por un lado tenemos el significante, que es la imagen sensorial, acústica o visual, y por otro lado tenemos los fenómenos de la realidad. Es decir, todo esto compone lo que son los significados, ¿ya? Entonces, tenemos varias cosas que vamos a ir recordando de menos a más en esta parte de vocabulario que tiene que ver con esta relación entre el significante y el significado. Primero, tenemos palabras que son o que tienen una relación de homofonía. ¿Cuál es la relación de homofonía? Cuando tenemos, ¿cierto? Dice acá, la relación en la que un signo se vincula a otro por la igualdad en su significante oral. Por ejemplo, tenemos la palabra varón y tenemos la palabra varón. Entendemos que el cambio de B le da inmediatamente un concepto diferente a esas palabras. Sin embargo, tienen el mismo sonido, suenan exactamente igual. Pero nosotros en nuestra cabeza sabemos que tiene que ver con cosas que son distintas, ¿ya? Por otro lado tenemos la homografía, que tiene que ver con la relación en la cual el signo se vincula al otro por la igualdad a través de la escritura, ¿ya? Fíjense acá, dejamos sobre la mesa, dentro de un sobre, la carta que cuenta sobre nuestras vacaciones. Si nos fijamos acá, el sobre la mesa tiene que ver con mencionar un lugar, ¿cierto? Específico, ¿sí? Dentro de un sobre, ¿ya? Y sobre nuestras vacaciones. O sea, esa palabra sobre acá se menciona la leemos igual, la pronunciamos igual, pero va teniendo la significancia, va siendo obviamente distinta en la medida que la vamos leyendo. Entonces, dejamos sobre la mesa, dentro de un sobre, la carta que cuenta sobre nuestras vacaciones. Y esto hace complejo, esto es un tips pequeñito, ¿cierto? Hace complejo nuestro lenguaje español porque indica que las palabras tienen varios significados y por eso tenemos que estar atentos, ¿ya? La paronimia es la relación de un signo que se vincula a otro por la semejanza de etimología, forma o sonido en su significante, ¿ya? No aparece mucho, así que la verdad es que no nos vamos a adentrar mucho en eso. Y por otro lado tenemos lo que es la sinonimia, ¿cierto? Y tenemos lo que es la antonimia. La tenemos en la igualdad de significado y por otro lado tenemos la oposición del significado. Entonces, por ejemplo, la palabra escondite posee sinónimos como escondrijo, refugio, guarida, madriguera, pero también nosotros sabemos, y los quiero llevar un poco hacia allá, que esas palabras dentro del contexto pueden llegar a significar de manera distinta. ¿Son sinónimas? Sí, porque están dentro de la misma significación del signo lingüístico, pero sabemos que lo que nos van a preguntar en la prueba está relacionado con el contexto propiamente tal. ¿Ya? Entonces, acá es lo que más me interesa de este plano, digamos, como de lo más básico que estamos recordando del vocabulario. Tenemos denotación y connotación. Una palabra, en términos generales, posee dos tipos de significados, el denotativo y el connotativo. El significado denotativo es el primer significado, el básico y fundamental, ligado a la definición de la palabra. Quiere decir que cuando decimos el aspecto denotativo, estamos apegadísimos a lo que es la definición propiamente tal de la palabra, ¿ya? En la oración, ayer le trasplantaron el corazón, la palabra aquí está relacionada con un órgano, ¿cierto? Torácico muscular de forma ovoide. Está siendo usada denotativamente. Me hicieron un trasplante de corazón. Pues lo que en primer lugar significa corazón es un cierto órgano del cuerpo. Ahora bien, el significado connotativo es un segundo significado, pero de carácter virtual
o posible dependiendo de muy variadas asociaciones hechas por el hablante en una determinada situación. Fíjense, esto es muy importante, dependiendo de muy variadas asociaciones hechas por el hablante en una determinada situación. ¿Por qué me detengo acá? Porque ustedes saben que las preguntas de vocabulario de la prueba de transición, por lo general, los mueven el eje del contexto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener súper claro entre la diferencia de denotar y connotar, ¿ya? Dice acá, en la intimidad de la vida familiar, una mujer le puede decir a su pareja, corazón, venga un momento. Si nosotros decimos corazón, ven un momento, no estamos hablando del órgano, ¿cierto? Que tiene una forma de ovoide, ni tampoco estamos usando la terminología denotativamente, sino que la estamos usando connotativamente, porque es una forma de expresar un cierto cariño, ¿ya? Significado, dice acá, corazón, venga un momento, significando la palabra subrayada como una persona amada, ¿cierto? Como algo de cariño, que yo sé, yo quiero denotar que, connotar que esa persona es la persona que yo amo. En otro contexto, alguien contando lo que vio en un programa de televisión dice, en el corazón de París está Notre Dame. En este caso, la palabra corazón, ¿cierto? Está correspondiendo al centro, está en el corazón de París, o sea, está en pleno centro, en una parte que es muy vista, que es muy principal. Por lo tanto, el significado denotativo está ligado mayormente al discurso referencial e informativo. Por su parte, el significado connotativo es común en los discursos emotivos y poéticos. Es decir, cuando nosotros estamos teniendo un texto, por lo general expositivo, las palabras van a estar mucho más enmarcadas dentro de lo denotativo, ¿cierto? Porque estamos leyendo un texto que me da información, que busca que yo tenga un conocimiento nuevo, ¿cierto? El emisor sabe más que nosotros, por lo tanto no va a trabajar con las palabras en un sentido connotativo. Sin embargo, cuando estamos leyendo un poema, esas palabras trabajan mucho más desde el lado connotativo que del lado denotativo, ¿ya? Y obviamente en discursos que son mucho más emotivos, donde tienes que expresar sentimientos, vamos a trabajar mucho más con lo connotativo. Esto es bien importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar que cuando estén leyendo un poema, por ejemplo, van a entender que más que fijarse en una palabra dentro de lo que me dice de manera de definición denotativa, tengo que irme por otro lado que es mucho más connotativo, que tiene que ver con la expresión de emocionalidades. Por lo tanto, las posibles preguntas que tenga de vocabulario van a estar relacionadas con ese eje. En cambio, si estoy leyendo un texto que es mucho más duro en cuanto a información, las palabras van a estar mucho más relacionadas con el aspecto denotativo de definición propia y clara de la palabra. ¿Sí? Entonces, tenemos que el significado tiene dos grandes ejes, por decirlo así, que es el denotativo y obviamente el connotativo, que está relacionado con múltiples asociaciones, ya que yo le puedo dar a la palabra, como lo estábamos viendo, ¿cierto?, en la palabra corazón. Corazón de París, ¿cierto? ¿Me puedes traer esto, corazón? O sea, yo le doy múltiples asociaciones a esa palabra, ¿sí? Podría darle muchos ejemplos de palabras que nosotros le damos múltiples asociaciones. Por ejemplo, garabato. Nosotros asociamos un garabato en particular con múltiples asociaciones que le podemos dar de significancia, ¿ya? Y eso más o menos lo estamos viendo desde un plano connotativo, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Y en resumen, porque vamos a ir trabajándolo mucho más, vamos a ir de menos a más. Lo importante ahora en esta clase es que entendamos que, como recordatorio, porque no nos van a preguntar eso en la prueba de manera teórica, lo que es el signo lingüístico, ¿cierto? Recordar lo que es antónimos, sinónimos, parónimos, homónimos, ¿cierto? Pero llegar a una cosa muy medular que tiene que ver con denotación y connotación de las palabras, ¿ya? Ahora bien, las preguntas de vocabulario en la prueba de transición del lenguaje miden la capacidad de los estudiantes para comprender el sentido contextual de una palabra.
En este sentido, la habilidad que se requiere para este ítem es la de analizar e interpretar. Y estas preguntas consisten en una palabra que aparece subrayada en el texto seguida de 5 o 4 opciones. Entre ellas, el alumno puede escoger la que le parezca para poder reemplazarla. Después, en la próxima clase, yo les voy a mostrar que ustedes ya lo conocen, ya lo saben, que hay dos formas de vocabulario. Y por lo que yo he mirado de la prueba de transición puede que tenga o 4 alternativas o puede que tenga 5 alternativas. Si ustedes se meten a la página del DEMRE, van a poder identificar que han liberado 2 ejemplos de pregunta y los 2 ejemplos de pregunta llegan hasta la letra D, de dedo. Sin embargo, en otras publicaciones, en los preuniversitarios, están trabajando hasta la letra E. Esto es algo como que todavía no se sabe y a mí me da la impresión de que podría llegar a ser una mixtura de alternativas, ¿ya? Pero si ustedes se meten en la actualidad al DEMRE, aparecen 2 ejemplos de preguntas que están asociados a la letra D, ¿ya? Entonces, esto es bien relevante porque vamos a hacer ejercicios de vocabulario, ¿cierto? Que van a estar asociados de menos a más. En la próxima clase voy a mostrarles un PowerPoint, ¿cierto? Donde van a aparecer las 2 formas de poder contestar estas preguntas de vocabulario. Pero lo que más tiene que quedarle claro ahora es la diferenciación general de lo que tiene que ver el signo lingüístico, el vocabulario, y quedarnos con esta definición, ¿cierto?, de denotación y connotación en las palabras, ¿ya? Y obviamente entender que el ítem de vocabulario, porque en realidad no es que hagan un ítem aparte, sino que a partir de todas las lecturas que ustedes tienen que leer, van a tener que contestar muchas preguntas de vocabulario, tienen que estar 100% pendientes del contexto, más que a veces de alguna definición sacada del diccionario. O sea, es buenísimo saberse las definiciones y tener manejo de vocabulario de muchas palabras, pero no siempre uno va a poder manejar todo el diccionario, ¿ya? Una vez que terminen la visualización de este video, van a realizar los ejercicios de vocabulario y comprensión lectores que obviamente contemplan las habilidades que nosotros ya hemos visto, no solamente de ahora, chiquillos, sino que desde el año pasado y desde que son chicos. ¿Qué les sugiero? Siempre usar un destacador para la lectura de los textos. Por favor, enfóquense, concéntrense. No son tantos ejercicios, por lo mismo, para que se puedan concentrar bien. La mayoría de los casos, denle una vuelta, analice bien la respuesta, escribir un resumen de los párrafos para que puedan encontrar las respuestas y ustedes saben que la retroalimentación de la guía 9 será subida a la página del colegio como corresponde. También, si tienen algunas dudas o consultas, por favor, escríbanme su correo. Por ejemplo, profe, yo marqué en esta pregunta de vocabulario porque estaba segura, porque la definición dice esto. Bueno, ok, veámoslo. Y yo le puedo explicar a lo mejor por qué no tiene razón o por qué sí tiene razón, etcétera. Ya, pero lo importante es que me vayan mostrando cuáles son las dudas que tienen para que las vayamos aclarando inmediatamente. Aquí está el correo nuevamente. Y quiero agradecerles por la disposición y la motivación a escucharme y a aprender. Créanme que no es fácil hablarle a un computador. Uno trata de imaginárselos en la sala de clase, en las cosas que podrían estar haciendo, pero es distinto, ¿ya? Es muy distinto hablarle a una máquina alejado en tu casa, sin tener contacto, pero tenemos que seguir motivándonos porque esto es algo que es un objetivo de todos, no es de ustedes, también es mi objetivo que a ustedes les vaya muy bien en esta prueba. Así que los dejo con esta frase: los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Nos está sacudiendo ahora el mundo, se está sacudiendo, pero les aseguro que si somos inteligentes y si somos analíticos, vamos a sacar el inicio de algo totalmente diferente y quizás vamos a ver la vida de otra manera. Así que, por favor, motívense, chiquillos. Yo sé que de repente da como lata, da flojera, pero créanme que todos los esfuerzos van a valer absolutamente la pena. Así que les mando un abrazo, jóvenes, cuídense y nos estamos viendo en una próxima clase.